¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Ernesto, Buenas qué tardes gusto. al público, al auditorio. Sí, igualmente, Ernesto. Ernesto, ¿cómo andamos? Todo anda muy movido por el terreno de la consulta popular y de no sé cuántas cosas. Y luego uno se pregunta, ¿y en qué va lo de México Libre? ¿En qué va este tema relacionado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ernesto? Pues fíjate que efectivamente no ha sido una semana bien movida en lo político. Hay como muchas ollas en la lumbre, ¿no? Uh-huh. Algunas están guisando a fuego lento, otras ya están en plena ebullición. Y fíjate que esta de los partidos políticos, pues es de las que está todavía no, digamos que no está terminado el guiso, ¿no? Si, como lo quieras ver. Uh-huh. Eh, como sabes, pues hace como 3 semanas el Instituto Nacional Electoral le negó el registro a casi todas las organizaciones que lo estaban buscando, ¿no? De las 7 que lo buscaban, a 6 le negaron el registro, solo se aprobó el del Partido Encuentro Solidario, y de las organizaciones a las que se les negó el registro, hubo 3 que se fueron al Tribunal Electoral, 4 que se fueron al Tribunal Electoral, la de Redes Sociales Progresistas, la de Fuerza Social por México, entiendo que también Grupo Promotor por México, y la de México Libre, que es la del expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. Uh-huh. Lo que se sabía es, lo que se suponía es que esta semana iban a tener alguna deliberación, pero fíjate que hace rato en una conversación entre nuestro colega Álvaro Delgado uh-huh. y los magistrados, o más bien el equipo de prensa del tribunal, Álvaro informaba que en estos días, o probablemente hoy, habría una resolución en concreto sobre México Libre, uh-huh. y le contestaron desde la cuenta oficial del tribunal que no, que se van a tomar unos días más. Uh-huh. De manera, Julio, que lo que sabemos es que pues está en estudio, pues esto de que pasen varios días, se entiende que están entre los cabildeos, ya sabes, ¿no? El tema de la gente que va a cabildear con los magistrados estos temas, pues deben estar ahí en pleno cabildeo, presentando sus alegatos, sus pruebas. Se supo por ahí, Julio, y nadie lo ha desmentido, que 2 de los cabilderos principales de Calderón en este asunto, uno es su exsecretario particular, Roberto Gil Suart, muy conocido, ¿no? en el sexenio de Calderón, ¿no? Uh-huh. Un joven que tuvo un ascenso meteórico, ¿no? Y que fue senador en el sexenio anterior, y el ex magistrado del Tribunal Electoral, Salvador Nava, que serían los 2 abogados litigantes de los Calderón en este litigio frente al Tribunal Electoral, Julio, ¿no? Es la noticia que se tiene, ¿no? Son 2 personajes que tienen pues mucho colmillo político y que en alguna época de nuestra historia, hace no tantos años, pues eran de estas personas que tenían mucha influencia en el tribunal, ¿no? Quién sabe uh-huh. ahora si mantengan esas influencias o no, pero en su momento las tuvieron y muy, digamos que muy influyentes, ¿no? Julio. Ernesto Núñez, ayer hubo un vuelco en las previsiones que suponían que la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la consulta popular sobre expresidentes sería negada, que sería negado esto, y dio un vuelco y de pronto pues fue aprobada en una votación muy cerrada. Me parece a mí que con una reasignación de fuerzas internas de la Suprema Corte, conforme a los tiempos políticos que hoy se viven. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está integrado? ¿Qué podemos esperar? ¿Son fuerzas mayoritariamente conservadoras, progresistas, acomodaticias al interés del poder en turno? ¿Cómo podrías valorar claro. la funcionalidad de este tribunal, Ernesto? Pues mira, a juzgar por las resoluciones más importantes que han tomado en los últimos años y considerando cómo se conformó, pues podría hacerse una lectura de, digamos que el tribunal no ha tenido una renovación en cuanto a personajes en los últimos 2 años correspondientes a la nueva administración, ¿no? Básicamente es el mismo tribunal de hace un tiempo. Lo que ha ocurrido es un cambio en su presidencia. Recordarás que Yanine Otalora, que era la presidenta del Tribunal Electoral, uh-huh. y que ella llegó como una pieza
que no era ni del PRI ni del PAN, sino que en estas negociaciones de los magistrados, cuando se conformó este tribunal en la legislatura esta que dominaban Emilio Gamboa por parte del PRI y por parte del PAN precisamente Roberto Gil Suárez, en esas negociaciones pues la magistrada Yanín terminó era como la presidenta que no era ni de uno ni de otro, pero que al final llegó a este cargo. Algunos magistrados polémicos, ¿no? Como José Luis Vargas, ¿no? Polémico no por otra cosa, sino porque él, por ejemplo, tenía una mala relación con Felipe Calderón, ¿no? Calderón, cuando prácticamente se habla de que Calderón lo corre de la FEPADE, ¿no? Cuando Calderón estaba en el poder. Entonces con él entiendo que hay una mala relación, por ejemplo, del expresidente. El magistrado Vargas llevó aquel asunto que te recordarás muy polémico justo en la transición a finales de 2018 de la elección en Puebla, cuando ya el magistrado propuso anular las elecciones de Puebla, ¿te acuerdas? Sí. Y que a todo mundo nos parecía muy obvio, porque la elección de Puebla, pues a diferencia de la elección federal, pues sí fue una elección muy irregular, ¿no? En donde se quedó muy clara la mano de los Moreno Valle y de todos los operadores de Moreno Valle a favor de la esposa de Moreno Valle, de Marta Erika Alonso, que lamentablemente después fallece en un accidente junto con su esposo. Pero recordarás que aquellas semanas de finales de noviembre de 2018 muy tensas, porque el proyecto del magistrado era anular la elección, pero al final no tuvo los votos necesarios para que respaldaran su proyecto, un poco lo que le pasó ayer a Aguilar, ¿no? El proyecto venía en un sentido y a la mera hora los ministros dieron un vuelco. Eso le pasó también a Vargas en aquella ocasión, y los magistrados decidieron ratificar el triunfo de Marta Erika Alonso. Después tuvo que haber otra elección, pero ya por otra circunstancia, ¿no? Pero digamos que el tribunal pues ha sido un poco, sus decisiones han sido un poco de bandazos, ¿no? No hay como una coherencia en donde tú puedas decir este tribunal es pro 4T o anti 4T. Yo creo que esta resolución pues sí va a ser de esas resoluciones que al final marcarán un poco por qué rumbo andan. Lo que sí se ha comentado mucho, Julio, y supongo que tú lo has leído, sí, es la petición que se le ha hecho a uno de los magistrados de que se excuse, del magistrado Reyes Rodríguez, que es un magistrado muy cercano precisamente a Roberto Gil y a este grupo de calderonistas, y a él se le ha pedido, pues públicamente, ¿no? Sobre todo, se le ha pedido que se excuse de no participar en la votación en la sala superior de este asunto, por un posible conflicto de interés por su cercanía precisamente con Roberto Gil, que es el abogado litigante de Calderón en este tema, ¿no? Entonces, pues ahí hay varias cosas, Julio. El tribunal tendrá que analizarlo muy a fondo, y yo creo que más que anticipar ahorita qué tipo de tribunal tenemos, pues yo creo que esta resolución será de esas resoluciones que precisamente marquen, permitan al tribunal dar color, ¿no? Hacia dónde está orientando sus decisiones. Hay un factor adicional, Julio. Está previsto que en noviembre, tengo entendido que es noviembre, termine la presidencia del actual presidente de la Sala Superior, Felipe Fuentes, y que haya un nuevo presidente de la Sala y del Tribunal. Y pues es de esos factores que siempre también están ahí en el ambiente cuando vienen decisiones tan fuertes, tan polémicas como esta. Pues ya sabes, ¿no? Siempre termina mezclándose si esto va a tener que ver o no con la renovación de la presidencia, dado que alguno de los integrantes de la sala es el que podrá subir a la presidencia del tribunal. Entonces, bueno, ya veremos si se mezcla o no se mezcla, pero es uno de los temas que está ahí, es de los temas que se manejan en los corrillos y en el ambiente político, ¿no? Sí, Ernesto. Otro de los temas ahorita que platicábamos de cómo se va a pasar para dentro de algunos días la resolución relacionada con el Partido México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala, pues es el hecho de que se les va a atravesar que el miércoles 7 de este mes, se realizará otra diligencia judicial relacionada con Genaro García Luna. Y bueno, es cierto que los ingredientes de un batidillo no siempre te van a dar el resultado que deseas, pero sí resulta muy llamativo que se esté pasando para días más adelante la resolución sobre el Partido México Libre, teniendo en medio, en ese camino,
la siguiente diligencia judicial sobre Genaro García Luna y una reciente visita del director de la DEA a México en estos días, de los cuales pues no se dio una gran información más que lo protocolario. Total que está entrampado el destino. Hay quienes dicen, ya leí ahorita algunos comentarios en Twitter, que la suerte de México Libre se va a definir el 7 en Nueva York en el juicio de Genaro García Luna. ¿Cómo ves, Ernesto? Pues mira, siempre al final es una decisión que tendría que tomarse con criterios estrictamente jurídicos, ¿no? En principio, es decir, los magistrados lo que tendrían que hacer es valorar lo que les entregó el INE, que es el expediente, y con estas causales para no otorgar el registro que principalmente aportaron los consejeros Ciro Murayama y el propio Lorenzo Córdoba, ¿no? Que fueron los que con sus posicionamientos y argumentos prácticamente argumentaron el tema de la no identificación de los aportantes a través de la aplicación Estaclip. Los magistrados tendrían que valorar eso, pero sin duda el ambiente político pesa, Julio. Digo, no, ahora sí que ahí sí no nos hagamos los ingenuos, ¿no? Seguramente va a pesará qué va a pasar en esta diligencia, efectivamente, como probablemente pese también el asunto de que hoy ya tengamos como un hecho concreto el que habrá una consulta sobre el tema de los expresidentes, ¿no? Que al final es una consulta que es casi un juicio en sí misma, ¿no? Es decir, la consulta depende cuánta gente participe y todo, pero pues la consulta sin duda mantiene vivo el tema de la revisión del pasado, nos trae a la memoria todas las cosas que ocurrieron en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Peña Nieto, pero en este caso, cuando se habla de México Libre, pues sin duda remueve un poco el recuerdo de lo que fue ese sexenio, y sin duda el tema se vuelve a poner ahí en el ambiente político, este tema de si el expresidente, en lugar de estar haciendo un partido político, debería estar rindiendo cuentas, por ejemplo, ¿no? Es un tema que estará ahí, sin duda, y que probablemente pese en el ánimo y en la decisión que tomen los magistrados. Habrá que ver, obviamente, si nosotros les preguntamos, obviamente ellos nos van a decir pues lo que tienen que decir, ¿no? Que su decisión será estrictamente jurídica, pero pues siempre el tema político está en el ambiente, ¿no, Julio? Sí. Pues Ernesto Núñez, hay muchos elementos y muchos ingredientes. A ver cómo viene la semana que entra, porque esta estuvo cargadita, Ernesto, estuvo movidita. A ver cómo viene la próxima. Así es, pues sí, hay varias cosas ahí que se tienen que resolver. Te menciono una solamente. A partir de hoy comenzó a levantarse la encuesta definitiva para el tema de Morena, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Y se termina de levantar el 8 de octubre, se procesarán los datos, creo que tienen 3 días para procesar los datos, y el 11 de octubre, que por cierto es domingo, es el día límite para que se dé a conocer los encuestadores, la parte técnica de los encuestadores y el propio INE, que den a conocer el resultado, ¿no? Veremos si Porfirio se mantiene a la cabeza o qué pasó ahí con este tema, ¿no? Pero pues va a ser un tema la próxima semana, sin duda, Julio, lo que pasa en Morena, después del regañón que les puso hoy el presidente, además, ¿no? Sí, hombre, terrible. Y después de los señalamientos de que el propio consejero jurídico Julio Scherer andaría haciendo gestiones en el ámbito del Poder Judicial, en fin, pues calientito todo. Calientito, porque sí, efectivamente, el Tribunal Electoral, o sea, ahorita pues digamos que los damnificados, los que no ganaron o los que no tuvieron la popularidad que creían que tenían y que están presentando sus quejas, sus recursos, pues tienen la instancia del tribunal, y no sé si vayan a volver a meter al tribunal en el asunto. El tribunal tendría que volver a pronunciarse. Entonces, y yo creo que de aquí para el Real, Julio, vamos a estar viendo estas cosas tanto en el instituto como en el Tribunal Electoral, estos quejas, estos litigios, que por lo pronto ahorita pues es por Morena, pero ya seguramente veremos mucha actividad en esas dos instancias en los próximos meses. Ernesto Núñez, periodista y explicador político, muchas gracias por ayudarnos a medio desentrañar algo de todo el embrollo político que ya está y que, como bien dices, pues de aquí para el Real. Así es que pues muchas gracias, Ernesto. Un abrazo, Julio, buenas tardes. Buenas tardes, gracias.